Dice por acá, la tierra de Deuteronomio 8, verso 7 en adelante, vides, montes con cobres, podría ser Latinoamérica, y de ahí sale la segunda venida. ¿De qué país piensa usted que saldrán los testigos? Que vamos a ver Deuteronomio 8, verso 7. Dice, porque Yahweh tu Elohim te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, las vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez y donde no te faltará nada, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Aquí en realidad se refiere a la tierra de Israel. Está hablando de la tierra prometida, la tierra de Israel en este plano, pero en el sentido espiritual se referiría a cómo Yahweh nos va a dar la tierra por heredad, y en sí cada cosa que aparece acá tiene una interpretación también espiritual, pero en lo literal se refiere a Israel. Ahora, América se puede interpretar en Deuteronomio 28 cuando se da la maldición, y dice que nos enviaría a tierras, a otra tierra, o sea, básicamente volver a la esclavitud, y lo cual se confirma en Esdras, que serían enviados a otra tierra que no conocían, y eso indicaría que es América. Y como ya hemos hablado por acá, el mismo Cristóbal Colón, se dice que él al venir a América dijo que era la tierra de el libro de Esdras, la tierra a la que sería llevado el pueblo por sus pecados. En la escritura dice que el último, el testigo como Moshe, al menos saldría de occidente, pero no dice exactamente, ¿verdad?, el país. No dudo que esté escondido de alguna manera, pero al ser América una nación que llegó a ser, entre comillas, descubierta muy después de Mashiach, los nombres de la tierra de América claramente no están escritos en lo que se conoce como la Biblia. Entonces, decía, podría ser Latinoamérica, y de ahí sale la segunda venida. O sea, como he dicho, con respecto al testigo como Moshe, sí sería de occidente, pero no necesariamente se dice de una manera concreta el país. Continúo. Dice, ¿qué animal fue creado en la imagen de Micael? ¿El perro, el toro? Buena pregunta. Pero lo que dijo el perro primero. He pensado en esa posibilidad por algunas cosas. Si pensamos en que Micael haya tenido una imagen animal al haber estado en el segundo cielo, por varias razones, puesto que el perro normalmente es el que cuida la puerta, y llegó a obtener una imagen muy negativa en este mundo, a pesar de ser el mejor amigo y todo lo demás, lo cual podría estar relacionado con eso, y cómo Heilel, el poderoso de este mundo, habría querido dejar esa imagen dañada. Y repito, por el hecho de que es el guardián de la puerta, y Yahushua es la puerta, y el último es su mensajero, su guardián, o el guardián, el que guarda la doctrina, el testimonio, el que cuida las ovejas, como el perro que cuida las ovejas, el perro ovejero que las reúne, etcétera, etcétera. Entonces, por algunas razones he pensado en esa posibilidad, pero en sí, o sea, en realidad, recuerden que he mencionado cómo cuando Samael fue creado, de él salieron todos los ángeles que están en el segundo cielo, los de ese nivel, creaciones, por decirlo así. Cuando Samael se reveló, al decir que él era el único creador por todo lo que había salido de él, por voluntad de Yahweh, pero él, sin reconocer a Yahweh, dijo ser él el creador de todo. Entonces se manifestó la palabra primero como la luz en forma de ser humano, y le dijo a Samael, te equivocas, porque el hombre siempre ha sido. Cuando el ángel Samael dijo, yo soy el único poderoso, entonces se le apareció la luz y le dijo, te equivocas, porque el hombre siempre ha sido, o antes de que usted fuera, yo soy, como cuando dijo Yahushua eso de antes de Abraham yo soy.
Y mientras la palabra, la luz, se le manifiesta a Samael para revelarle la verdad, por otro lado emanó de Yahweh Micael con otros 6 malachim, como los 7 de la menorá, como las 7 luces, puesto que eran malachim de fuego, pero emanaron, que son, por decirlo así, malachim de otro nivel que todos los que salieron de Samael. Entonces, al haber estado en el cielo la imagen de Yahushua, el ser humano, es posible que Micael e incluso los otros 6 ángeles puedan compartir esa misma imagen, siendo Yahushua la palabra y el último la voz, y siendo hermanos, como la historia del hijo pródigo, pues yo consideraría que Micael tiene forma humana, al igual que Gabriel, Uriel y los otros que aparecen en el libro de Hanok. Pero en lo que respecta, por lo que representa el perro, y por el hecho de que Micael se tuvo que sujetar en el segundo cielo al malaj que Yahweh estableció sobre ese segundo cielo, y este malaj, así como Saúl la agarró con Micael, así como con David Saúl, todas esas cosas me parecen interesantes, y por eso sí he pensado en esa posibilidad que usted menciona primera, e incluso en la segunda, por el hecho de que imagino que lo dice porque el último viene a morir como el toro o el becerro de Yom Kippur, lo cual sí, por eso es una posibilidad, pero en ese caso entonces estaríamos diciendo que Eliyahu tenía forma de carnero y que Yahushua de cordero, y eso ya tiene que ver con otra cosa en realidad. O sea, lo que simbolizan esos animales en la tierra tiene que ver con otros aspectos, como el toro, ¿verdad?, que representa fuerza, el rey de los mansos, de los obedientes, representa también enojo, representa como la ira de Yahweh, ¿verdad?, y representa también siervo, el ser un siervo. Cordero representa mansedumbre, y por supuesto era como Yahushua, que fue manso hasta la muerte, obediente, y murió por nuestros pecados. Dice, ¿quiénes son los muertos que salieron de los sepulcros en Mateo 27, 52, 53? Muertos justos de Israel, a los que Yahweh les permitió levantarse para ir a dar testimonio de que Yahushua se levantó de los muertos y los dejó ir a saludar a sus familiares. Dice Mateo 27, 52 al 53, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de apartados, o sea, justos, que habían dormido, o sea, que habían muerto, se levantaron. Y eso para representar, o sea, para mostrar que va a haber una resurrección de los muertos general, no solo de Yahushua. Por eso Yahushua se levantó y también otras personas apartados, para dar testimonio de lo que viene en el futuro. Dice, y después que él resucitó, entonces los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos apartados que habían dormido se levantaron, y después que él resucitó salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad apartada y aparecieron a muchos. Entonces eso para mostrar cómo la resurrección de los muertos viene a través de Yahushua, pero no hay ningún dato donde diga específicamente y los nombres de estos hombres fueron o algo así. Repito, es un evento para mostrar que Yahushua es la resurrección, y eso representa ¿verdad?, la resurrección de los muertos que va a dar Yahweh en este fin de los tiempos. Dice aquí, ¿qué pasa después de la gran tribulación? Después de la gran tribulación, bueno, es que depende cómo vea la gran tribulación, porque si hablamos de la gran tribulación como la que tienen que pasar los muchos al morir, que se puede decir serían 30 días que se mencionan en Oseas 5:7, o la gran tribulación como esos 30 días y los 3 años y medio que siguen después de eso, que son los 1290 días de la abominación desoladora reinando como Dios en la tierra, eso sería lo peor de esta historia humana. Y van a haber 7 plagas postreras. Después de esas 7 plagas postreras se da la guerra Armagedón, que es cuando viene Yahushua con el ejército celestial a pelear contra las naciones que se atreven a levantarse contra él, lo más seguro porque la bestia los va a engañar para que piensen que es una invasión alienígena o algo así. Las naciones se van a levantar en Armagedón en contra de Mashiach. Mashiach las va a destruir con su ejército,
Después de eso se va a establecer el reino de Yahweh en la tierra por 1000 años, va a haber paz en la tierra completa, ya no va a haber influencia del maligno porque va a estar preso, y los que hayan sido transformados y resucitados no van a tener inclinación al mal en lo absoluto, van a estar completamente purificados. Entonces vamos a vivir durante 1000 años en la tierra, como dice Apocalipsis, en una tierra perfecta como Yahweh quería que fuese, como tenía que ser en un principio. Y después de que podamos experimentar por 1000 años lo que Yahweh esperaba que viviésemos en este mundo, después de esos 1000 años de perfección terrenal, Yahweh va a juzgar a los muertos, porque en esos 1000 años solo van a estar los pocos y los muchos, los pocos que son transformados en ese tiempo final y los muchos que mueren y los resucita Yahweh para invitarlos a las bodas del Cordero, y los que hayan sobrevivido los 1335 días que se mencionan en Daniel. Entonces en el libro de Daniel dice que 1335 días tienen que pasar para que la gente pueda vivir básicamente en paz en este mundo. Después de los 1290 días de la abominación desoladora, todo esto que acabo de decir aparece en Daniel 12, y otras partes de Daniel en sí, lo de los números. La abominación desoladora al falso Mesías va a durar 1290 días, y dice: bendito el que espere y llegue a 1335 días. Entonces 45 días extra después de que la guerra Armagedón sucede, cuando la abominación desoladora es vencido. Ahí los que hayan sobrevivido y que no se hayan puesto la marca de la bestia van a poder seguir habitando en la tierra. Durante esos 1000 años se van a multiplicar. Entonces en los 1000 años estarían los pocos que fueron transformados y que van a reinar, los muchos que van a poblar la tierra prometida, renovada por supuesto, y que van a reinar sobre las naciones. Y las naciones, los que se van a multiplicar de aquellos que hayan sobrevivido. Después de 1000 años se va a soltar a Satanás por un momento y va a aprovechar y va a engañar a las naciones. Estas naciones se van a levantar en contra nuestra, pero Yahweh las va a destruir con fuego del cielo, como aparece también en Apocalipsis. Inmediatamente después de eso se va a dar el juicio final. Se van a levantar a todos los muertos de la historia humana de ahora para atrás y van a ser juzgados cada uno según sus obras. Los que hayan sido justificados entrarán al reino, los que no se irán al lago de fuego, donde también va a ser echada la muerte, y el Seol mismo, que es a donde van las almas, o sea, el infierno, va a ser echado en el lago de fuego con la muerte, y esa es la segunda muerte. Después de que ya todos los malos sean condenados y los justos resucitados para entrar en el reino eterno, Yahweh nos va a dar la entrada al nuevo cielo y la nueva tierra. Va a ser una nueva tierra donde vamos a habitar, y un nuevo cielo, y va a descender la nueva Jerusalén de los cielos. Entonces una ciudad celestial va a descender a los cielos, y ahí es donde vamos, al menos los pocos, a habitar. Espero haya quedado claro. Explicar Éxodo 27, 9 al 19. Éxodo 27, 9 al 19. Dice: asimismo harás el atrio del Mishkan al lado meridional hacia el sur. Por si algo, esto ya está grabado, y al ver de qué se trata, le recomendaría más ver el estudio del capítulo de Éxodo 27 en el canal del Camino de Yahweh, en el canal de YouTube El Camino de YHWH. Ahí les debe salir de primero, y ahí puede buscar en el canal Éxodo 27. Voy a leer rápidamente. Dice: asimismo harás el atrio del Mishkan, lo que conocen como tabernáculo, al lado meridional hacia el sur. El sur en hebreo también es la derecha, representa bendición, y es el lado donde se encuentra la criatura con rostro humano de Apocalipsis, de los 4 que rodean el trono de Yahweh, el Hijo del Hombre, básicamente lo que representa. Hacia el sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido. El lino representa a los escogidos, y en lo que respecta como tela, la vez pasada hablábamos de la frecuencia que emite, lo cual es muy muy alta y por ende positiva para el ser humano. Bueno, no por ende, pero en sí la frecuencia misma, que es bastante alta, es positiva para el ser humano.
Dice, de 100 codos de longitud a uno de los lados. El 100 es la letra Kuf en hebreo y representa el cielo, la entrada al cielo específicamente, y también el fin del tiempo. 100 codos de longitud a uno de los lados. Sus 20 columnas, el 20 representa reino, trono, corona, y la mano, que da, también la que castiga. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. 20 columnas y sus 20 basas, que hacen obviamente 40. El 40 es la letra Mem, que es el agua de vida, la fuente de la cual recibimos la bendición, básicamente, perdón de pecados y demás. Basas serán de bronce. Bronce también se menciona como el color de las piernas de Mashiach en Apocalipsis. Se conecta con el horno de fuego de el fin de los tiempos, el último, como fuego consumidor. Se conecta con el hecho de que sale de entre las naciones que estarían influenciadas por el imperio griego, que es representado por el bronce. Representa también la mezcla de primero y último, como el bronce es una mezcla de metales. Se conecta también con la serpiente en el desierto, como lo he explicado en Números, lo cual es una representación de Yahushua, el Mesías, en el madero, entre otras cosas. Entonces sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, la plata representa a los muchos del pueblo que tienen que pasar por muerte, pero después van a ser justificados. De la misma manera, a lo largo del lado del norte habrá cortinas de 100 codos de longitud, con sus 20 columnas apoyadas sobre 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos. El 50 es la letra Nun, curiosamente es el nombre de un antepasado del último, que sería del occidente. Entonces es particular que mencione el lado occidente, cortinas de 50, como Nun, o un descendiente de Nun, descendiendo como la cortina del occidente. También representa el jubileo, que es el año 50, y representa por ende libertad, redención. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas serán 10 con sus 10 basas. 10 como los 10 dichos a través de los cuales Yahweh hizo la creación, y los 10 mandamientos, por supuesto. El 10, si el 100 es el cielo, la entrada al cielo, ¿verdad? Es 10 por 10, que es la perfección celestial. Entonces dice, sus columnas serán de 10, serán 10, perdón, con sus 10 basas. Y como la letra Yud, que es otra mano, se podría decir el brazo. Entonces el 20 se conectaría con el último como la mano, y la Yud con el primero como el brazo. Yahushua, quien cumplió todos los mandamientos. También se puede decir el último, que es el testigo como Moshe. Fue Moshe el que escribió los 10 mandamientos. Sus columnas serán 10 con sus 10 basas. El ancho del atrio por el lado del oriente hacia el este tendrá 50 codos. El ancho del atrio por el lado del oriente hacia el este tendrá 50 codos. Por ahí vemos la simetría en sí, puesto que mencionó en el occidente 50 codos también. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. El 15 es la Yud y la Hei, que hace el diminutivo de Yahweh, que es Yah. Yud Hei, como David muchas veces llama al Todopoderoso en los Salmos, Yah. Entonces dice, al otro lado otros 15, las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Y habrá 3 columnas y 3 basas, como los 3 patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, como los 3 enviados por Yahweh, Mashiach, el profeta como Moshe, y Eliyahu. Habrá 3 columnas y 3 basas. Al otro lado otros 15 codos de cortinas con sus 3 columnas y 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, que representa el cielo, el principado también, púrpura, que representa reino, y carmesí, también realeza. En sí, azul, púrpura y carmesí se conectan con el reino celestial en general.
pero aquí hay algo particular. Azul, como el color que normalmente se interpreta que es el agua, ¿verdad? A pesar de que obviamente es transparente, pero el azul nos recuerda al agua. El carmesí es el color de la sangre, es como rojo. Entonces, en los dos extremos, ya que son azul, púrpura y carmesí, en los dos extremos tenemos azul y carmesí, azul y rojo. Si mezclamos azul y rojo, obtenemos púrpura, que es lo que está en el centro, azul, púrpura y carmesí. Entonces, a través del primero, que es el que vino a limpiar de pecados como el agua lava, vino como el agua de vida a limpiarnos de nuestros pecados, a ofrecer el reino, representa el azul. El último viene vestido de rojo, vestido de carmesí, como dice Isaías 63 y otras partes de la escritura. Viene vestido de rojo como hijo pródigo, por eso el rojo también, como rey. Y al morir y resucitar se hace uno con el primero, y cuando el primero y el último se hacen uno, entonces se manifiesta el reino de Yahweh como el color púrpura. Después dice, y lino torcido, obra de recamador. El lino torcido representando a los 144,000. Dice, por ende también, además de lo que dije con respecto a esos colores como el azul y el rojo mezclándose para hacer púrpura, se podría ver también como azul, Yahushua, púrpura, testigo como Moshe, profeta como Moshe, y carmesí, Eliyahu. O sea, una forma de verlo por diferentes razones que no voy a explicar ahorita, entre esas lo que Eliyahu o Juan el Bautista representan. El último viene como rey, por eso con el púrpura, y por el hecho de que estaba conectado con las tres basas anteriores que mencioné. Entonces, lino torcido, los 144,000 escogidos. Obra de recamador. Tendrá 4 columnas y 4 basas, como los 4 ángulos de la tierra, las 4 letras del nombre Yahweh. Tendrá 4 columnas y 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata. Sus capiteles serán de plata y sus basas de bronce. El atrio tendrá 100 codos de largo, 50 de ancho por cada lado, y 5 codos de alto. 100 codos de largo, el reino de, el cielo, como dije, la entrada al cielo. 50 de ancho por cada lado, que hacen otros 100. Por ende tenemos 200, que sería la cabeza, Rosh. Si lo tomamos solo como 50, se conecta con la redención del jubileo. Y 5 codos de alto, que representa revelación, representa favor. Sus cortinas serán de lino torcido y sus basas de bronce, pocos y muchos, lino y bronce. Todos los utensilios del Mishkan para todo género de servicio, todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Espero haya quedado eso claro. Dice Noah en Juan 17:15, Yahushua habla de los muchos o los pocos. Estos no serían removidos de la tierra, sino guardados en un lugar preparado. O al decir deliver them significa morir. Vamos a ver Juan 17:15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ok, aquí voy a leer en contexto. Dice el 13, pero ahora vuelvo a ti, hablándole al Padre, está orando Yahushua, y dice, ahora vuelvo a ti y hablo esto al mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí está hablando de los discípulos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, básicamente, por el hecho de que les está diciendo a Yahweh que los proteja y todo lo demás, junto con todo lo demás que dice después en la misma oración, Yahushua está diciendo, no le digo que los saque del mundo, que sería lo que me falta por decir, sino que más bien estando en el mundo donde está todo el mal que hay, los guardes, los protejas de todo ese mal. Entonces se refiere en lo literal a los discípulos. Y por otro lado, en lo que respecta a nosotros en el fin de los tiempos, se refiere por ejemplo
al hecho de proteger a los escogidos durante el tiempo de las plagas, como por ejemplo protegió a Israel cuando estaban en Goshen, en Egipto. Entonces dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y sí es un buen punto, o sea, la forma en que lo menciona usted, ¿verdad? Por el hecho de que los cristianos normalmente lo que esperan es un rapto, ser quitados del mundo. Sin embargo, aquí Yahushua dice, no te pido que los quites del mundo, más bien que los guardes del mal. Y eso es lo que vemos que Yahweh hace con los escogidos en la cosecha. Entonces, espero eso haya quedado claro, hermano. ¿Piensas que este mundo vivirá un reset o un reseteo y que todo vuelva a empezar de nuevo? Imagino que no se refiere al gran reset que están haciendo los del nuevo orden mundial con esto del COVID y todo eso, ¿verdad? Imagino que no se refiere a eso. Eso es algo que ellos están tratando de forzar para poder llegar a controlar cada aspecto de la vida del ser humano y por ende esclavizar a toda la humanidad. Pero si se refiere a largo plazo, o lo que dice la escritura, sí se podría utilizar esa palabra para lo que Yahweh va a hacer después del juicio final. Incluso se puede decir que va a haber un reset después de la guerra Armagedón. En la guerra Armagedón ya se va a destruir el nuevo orden mundial, que va a haber terminado de establecer la bestia. De hecho, con esto que están haciendo del gran reset, eso solo va a durar 42 meses. Se podría hablar de un mes extra por los 1290 días que se dice en Daniel que va a durar la abominación desoladora. En el momento en que la abominación desoladora se ha quitado de este mundo y se dé la guerra Armagedón, ahí se va a establecer la paz en la tierra. Entonces va a haber un reset en el sentido de que todo va a volver a empezar de nuevo, se va a volver a construir y todo lo demás por 1000 años. Pero después de esos 1000 años Yahweh va a hacer una nueva tierra y un nuevo cielo. Y ese sería un reset. Bueno, tal vez eso no se le podría llamar reset, porque eso sería como comprar otra computadora. El nuevo modelo 2.0, en vez de esta tierra, que se podría decir que lo que se le va a hacer es un formateo, ya que estamos usando esos términos. Se va a formatear para un milenio más de uso, y después Yahweh va a hacer una nueva, según lo que vemos en Apocalipsis y en Isaías. ¿Puedes explicar Yahuanán 5, 4 al 6? ¿Quién era ese ángel y qué significan esos versos? Dice aquí, Juan 5, 4 al 6, hablando de, bueno, yo creo que para los escuchas voy a leer un poco más de contexto. Dice el verso 2, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Esto, por si algo, está grabado también. De hecho, bendito Yahweh, como el 80%, si no más, de toda la escritura está ya grabado. Entonces pueden verlo en los estudios de el canal El Camino de YHWH, El Camino de Yahweh en YouTube. Esto ya está grabado y ahí lo explico mucho más a fondo de lo que lo voy a hacer acá. Y de hecho creo que lo acabamos de leer en el libro de Marcos, o lo comentamos al menos. Entonces también, está grabado varias veces en diferentes capítulos, o libros más bien. Pero explico rapidísimo. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Como sabemos, Yahushua es la puerta, la congregación son las ovejas. Entonces en Jerusalén, cerca de la congregación de Mashiach, un estanque. Como sabemos, Yahushua es el agua de vida, agua viva, que fluye. Mientras que este lugar era un estanque. Entonces, a la par del agua de vida, la puerta de las ovejas, un estanque, agua estancada. Esto representa las doctrinas falsas de hoy en día. Las doctrinas falsas que son un agua estancada, un estanque, donde hacen domingos de sanidades y todas esas cosas. Dice, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. El cual tiene 5 pórticos. El número 5, como ya dije ahora, representa favor, representa revelación, y son los 5 libros de la Torá. Entonces representa la Torá, que nos revela el favor de Yahweh a través de la Ruach. Entonces el 5 se conecta con Ruach, favor, revelación. Y entonces
Dice por acá, 5 pórticos, como los 5 libros de la Torá. En este caso, cuando Yahushua viene y esto sucede, se conecta en ese tiempo con los fariseos, que tenían a un ángel que adoraban, Lucifer, Heilel. No estoy diciendo que sea ese específicamente el ángel que descendía aquí, porque dependiendo, o sea, entre los ángeles hay diferentes tipos de ángeles, hay jerarquías, igual que entre los demonios. Entonces, por ejemplo, un ángel de sanidad, que sea el líder, tendría bajo su mando otros ángeles que se dedican o que tienen el mismo poder, por decirles algo. Así como Yahushua, siendo el mensajero de Yahweh, representa al mismo Yahweh. Por ejemplo, por decir algo, Rafael es el poderoso el ángel de la sanidad. Entonces podría haber sido un ángel que estuviese sujeto a Rafael, por decirles algo, porque Rafael viene siendo el más alto en lo que respecta a los ángeles relacionados con eso. No creo que sea el mismo Rafael, aunque sí lo he pensado, sí lo he considerado, pero el hecho de que aquí se presenta como en contraste con Yahushua y hasta como un poco negativo por el hecho de que solo sanaba a una persona, aunque también por otro lado cabe la posibilidad de que esa era la única manera en que lo podía hacer y por ende era mejor sanar a una persona que no sanar a nadie. Entonces, de ser así, obviamente me inclinaría por Rafael, pero por la forma en que parece algo negativo, como un ángel que buscaba adoración a través de esa devoción de enfermos, que no todos podían recibir sanidad, por ende era algo injusto, porque debería estar disponible para todos, que fue lo que Yahushua vino a hacer a través de su sacrificio. Entonces dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Era un estanque, habían 5 pórticos, en esos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, o sea, difícilmente iban a poder llegar rápido a su destino, que era ese estanque. Cojos, igualmente les iba a costar llegar. Paralíticos, todavía más. Dice que esperaban el movimiento del agua. Como era agua estancada, cuando se movía el agua era porque algo estaba pasando y era un ángel que descendía y movía las aguas. Como cuando un ángel o espíritu desciende a una iglesia X de doctrina falsa y mueve las aguas para que la gente se sienta emocionada y a través de la emoción, adrenalina y otras cosas crea que ha recibido un milagro o que está presenciando un milagro. Entonces dice que esperaban el movimiento del agua, porque un malaj, un ángel, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera, pero solo uno, y tenía que en sí competir con otro montón de enfermos. Entonces no se trataba de justicia, no se trataba de obras, se trataba de capacidad física, y estamos hablando de enfermos. Entonces viene siendo como un mal chiste. Este ángel estaba esperando que gente que le costaba compitieran entre ellos por el premio, sin importar si el que obtenía el premio era un impío que simplemente tenía más capacidad para caminar o correr. Entonces vemos que era algo que no se hacía de manera justa, como en la escritura en lo que respecta a Yahushua, que está disponible para todos, por ende es algo justo. Es una carrera, sí, pero que todos pueden correr con las mismas en las mismas circunstancias, porque Yahweh tiene conocimiento de las debilidades de todos. Él se fortalece en nuestra debilidad y no pone pruebas que no podamos soportar. Por ende, por más que uno sea diferente al vecino en habilidades, en debilidades y demás, estamos todos corriendo una carrera y por ende como en un concurso, por decirlo así, que es completamente justo, porque uno es el que a través de la fe
y del libre albedrío, escoge o rechaza el premio, puesto que es gratis, está disponible para todos, es solo cuestión de creer, querer, actuar. Entonces, en este caso decía, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, entonces ni siquiera se sabía cuándo iba a descender. Si iba a descender un día, el otro día, si no iba a descender en un año, no se sabía. De vez en cuando descendía, entonces los enfermos esperaban ahí. De tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces imagínense cuánto había esperado el poder ser sanado. No iba a poder ser sanado por la situación en la que se encontraba. Yahushua lo ve y reconoce que es un hombre justo, con fe, y por eso va y lo busca. Dice, cuando Yahushua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces aquí le da la habilidad de caminar, lo sana, cosa que el ángel ese nunca hizo. Yahushua lo hizo porque vio su corazón, se compadeció porque supo que llevaba 38 años así. 38, curiosamente, bueno, es la Lamed y la Het, que se puede conectar con las tablas del pacto. Las tablas son Lujot, pero una tabla sería Laj, y eso es Lamed Het. Entonces se podría entender que por él llevar tiempo de cumplir los mandamientos, Yahushua lo sanó. Y también se podría, la Lamed siendo una vara, la vara del pastor, y la Het una baranda, una cerca que divide. Entonces sería como Yahushua, con la vara o la autoridad que tiene, puso una cerca al ataque del enemigo o a la acusación que lo mantenía él postrado, paralítico. Y bueno, la historia sigue, y de ahí también Yahushua está usando esto para dar una enseñanza más grande con respecto al Shabbat, puesto que los judíos le reclamaron a Yahushua y a este hombre por andar cargando la camilla, puesto que Yahushua le dice, levántese, tome su camilla y vaya. Y él tomó la camilla, y los judíos le dijeron, ¿por qué usted está cargando algo en sábado si no es permitido? Entonces, en vez de sorprenderse, alegrarse y alabar a Yahweh porque estaban viendo a un paralítico caminar, se enojan porque ven al paralítico cargar algo en Shabbat por los mandamientos de hombres, y consideran que estaba rompiendo el Shabbat y que Yahushua estaba mandando a romper el Shabbat. Entonces ahí se hace un alboroto por esa situación, y es una muy buena enseñanza que, como dije, ya está grabada, pero me dijo que leyera hasta el 6, y ahí. ¿Samael fue el primer ángel que creó Yahweh o fue Lucifer? De los ángeles del segundo cielo, sí, Samael fue el primer ángel en ser creado, y de Samael salieron todos los ángeles del segundo cielo, entre esos Lucifer. De Samael salieron 7 primero, de esos 7, uno era Lucifer, también conocido como Sabaoth en los escritos gnósticos. Entonces dice, después, ¿Samael fue el primer ángel que creó Yahweh o fue Lucifer? He escuchado que Lucifer es hijo de Samael, ¿puedes explicar eso? Sí. Bueno, ya lo acabo de explicar, pero imagino que tal vez necesita un poco más. En realidad, bueno, esto está explicado varias veces, en algunas más profundo que en otras. Aquí voy a tratar de ser breve. Como dije, bueno, devolviéndome un poco más, Yahweh, cuando decidió crear el espacio, el tiempo y la materia, lo hizo en un instante, se contrajo a sí mismo y por ende dejó un espacio en medio de sí, y eso fue la creación del espacio. Al hacer eso, en el momento en que inició ese espacio a ser formado, se dio el inicio del tiempo. Entonces, tiempo y espacio como una sola entidad que se crearon en el mismo momento. Y Yahweh emanó mucho poder de sí mismo cuando
estableció el tercer cielo, que es por decirlo así su realidad, y separó todos sus atributos como amor, bondad, justicia, misericordia, etc. Y con todo el poder que emanó de eso que hizo Yahweh, en el espacio vacío que había creado se dio la materia. Era como algo que no tenía vida, como un abortivo, por el hecho de que salió de poder que emanó de Yahweh, y que, por decirlo así, sí, al emanar del tercer cielo y permear el segundo cielo, que vendría siendo el espacio que Yahweh había creado hasta el momento, ese poder, mezclándose con lo que estaba en el vacío, dio forma a la materia, iniciando primero como el agua. Todo habría salido del agua, entonces lo primero que se hizo fue el agua. De hecho, por eso se llama en hebreo Maim. Ma es qué, la pregunta ¿qué? Maim sería como el plural, y se habla en los libros gnósticos de que la Ruach de sabiduría, cuando vio las aguas, dijo ¿qué? Como ¿qué es esto? Porque fue algo que se dio como secundario, fue como un efecto secundario del poder que emanó cuando Yahweh ordenó su propia realidad en el tercer cielo con respecto a los atributos, poderes y demás. Entonces el espíritu de sabiduría que había salido de Yahweh decidió darle forma a esa materia, tomando como ejemplo lo que Yahweh había hecho en el mundo invisible, ahora queriendo hacer algo visible, pero no pudo llegar a la imagen del ser humano, puesto que no lo consultó con su contraparte, puesto que en lo espiritual, por ejemplo, como he dicho, Yahushua es la verdad, su contraparte es la sabiduría, y con contraparte me refiero como Adán y Eva. Adán y Eva, complementos el uno del otro. El complemento de la verdad viene siendo la sabiduría, la verdad como masculino, la sabiduría como femenino. Yahushua es la palabra a través de la cual Yahweh creó todo, pero todo lo creó con sabiduría, como lo vemos también en la escritura. Entonces la sabiduría decidió hacer algo sin consultarlo con la verdad. Quería copiar lo que había hecho Yahweh, el amor, pero al no consultarlo tenía un vacío, como cuando Eva no consultó con Adán y comió del fruto del conocimiento. En este caso no lo consultó con Mashiach, la verdad, y dio forma al primer ángel del segundo cielo, y este obtuvo forma como de un león. Por eso el león es el rey de la selva y otras cosas. Eventualmente ese ángel con forma de león llegó a crear muchas cosas con pensarlo o con decirlo, porque el espíritu le daba poder para que lo hiciera, pero al ser espíritu el ángel no reconocía al espíritu como la fuente del poder, entonces llegó a considerar que él mismo era el poder, y por eso se rebeló. Pero antes de rebelarse había dado forma a cielos, palacios, tronos, en los cuales puso a sus hijos, que eran todos los ángeles. Por eso en Job, donde dice que los hijos de Dios, bueno, así lo traducen, ¿verdad? Pero en hebreo dice los Benei ha Elohim, los hijos del Elohim. No dice los hijos de Yahweh. A los ángeles nunca los llama hijos de Yahweh, los llama hijos de Elohim. El título Elohim se aplica para ángeles, y específicamente los ángeles del inicio, las 7 autoridades, entre esos Ariel, quien se llegaría a convertir en Samael. Entonces, cuando Samael se rebeló, uno de sus hijos, Sabaoth, adoró a Yahweh por el juicio que hizo con su padre, y Yahweh le habría dado un poco de luz para que gobernara el segundo cielo que había formado Yahweh a través de Ariel, ahora llamado Samael. Cuando se le dio esa luz a Sabaoth, este ángel fue llamado el poderoso de las fortalezas por los demás ángeles, porque recibió autoridad sobre ellos. Ese poderoso de las fortalezas es el que normalmente se conoce como Lucifer, el que lleva la luz, según lo que dice Isaías 14, cuando lo llama Hillel ben Shahar. Entonces Lucifer vendría siendo hijo de Samael. Recibió una luz cuando Samael fue condenado, y por eso se convirtió en autoridad de los ángeles.
en ese momento. Espero eso se haya entendido. Dice, ¿qué pasará con los judíos, con los ortodoxos y las distintas ramas del judaísmo? ¿Qué pasará con ellos si no aceptan a Yahushua? ¿No habrá justificación para ellos? ¿Serán de las naciones? Es que o sea, son como todas las demás personas, en el sentido de que tienen que aceptar a Yahushua. Si no aceptan a Yahushua, no pueden recibir el reino. La única posibilidad de entrar es como las naciones, como usted lo dice al final, y eso sería después de, o sea, tener que pasar el fin de los tiempos sin ponerse la marca de la bestia, aguantar los 1335 días finales para poder estar en el mundo durante el milenio. Ahora, por si algo, porque tal vez alguien esté escuchando y diga, no, ¿cómo dice eso? Si Pablo dice que todos los judíos van a poder ver y reconocer en el fin de los tiempos. Pablo se está hablando de los verdaderos israelitas, que ahorita se encuentran esparcidos por los 4 ángulos de la tierra, en la mayoría de los casos pensándose gentiles, pensando ser de las naciones. La escritura habla en Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9 de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. La gran mayoría de los que hoy en día dicen ser judíos, ortodoxos y ultraortodoxos, no son israelitas. Son descendientes de los házaros que se convirtieron al judaísmo hace unos siglos, y antes de ellos ya el judaísmo había sido infiltrado por los edomitas. Incluso 150 años antes de Mashiach, muchos edomitas se convirtieron al judaísmo y empezaron a infiltrarse, tanto así que una enciclopedia no muy antigua escribe que el judaísmo de hoy en día, los judíos son en su mayoría edomitas. Entonces, edomitas y házaros. Nada raro que los házaros sean descendientes de Edom también, por varias razones, pero al haber sucedido la conversión de estos dos grupos en diferentes tiempos, los separa. Entonces, los que dicen ser judíos no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Así como siempre menciono, esto es algo clave, bendito Yahweh, por esta revelación que la he mencionado muchas veces, creo yo, más últimamente. Y es algo muy simple. Así como Jacob se vistió de Esaú para robar, para tomar la bendición, robar fue como lo tomó Esaú, pero en realidad Esaú ya se la había vendido por un plato de comida, allá él la rechazó, Jacob la había comprado, entonces ahí se vistió Jacob de Esaú para tomar la bendición que Yitzhak iba a dar a su hijo primogénito. Yitzhak no sabía de la venta de la primogenitura, entonces Jacob no se lo dijo, simplemente se vistió de Esaú para tomar esa bendición. Entonces Jacob se viste de Esaú y toma la bendición. Yitzhak estaba ciego, como el poderoso falso Samael, el poderoso ciego, que es el poderoso de la materia, de lo más bajo. Por ciego le termina dando la bendición a Israel, pensando que se la está dando al enemigo. Pero entonces el enemigo, Esaú, con el tiempo, en la historia, queriendo vengarse de esto que hizo Jacob, llegó a usurpar el lugar del pueblo escogido, el pueblo de Israel, Jacob. Y por eso hoy en día los que dicen ser judíos no son israelitas. Y muchos de los que dicen ser gentiles son israelitas. Entonces, en sí vienen siendo como gente de las naciones. De por sí en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Entonces o aceptan a Yahushua o quedan fuera. Si hay un judío, por ejemplo, hay un judío en alguna parte del mundo que no sabe nada de Yahushua, o desde que nació se le ha dicho todo lo malo posible, mentiras obviamente, acerca del Mesías, para que rechace toda su vida, pero esa persona busca cumplir los mandamientos en todo aspecto de la Torá, los verdaderos mandamientos de Yahweh, no los de los hombres. Entonces, como vemos en la escritura, las personas que no hayan conocido, pero se hayan comportado como si hubiesen conocido, su corazón va a dar testimonio a favor de ellos en el juicio. No entrarían como el pueblo escogido, pero en tal caso que su corazón hable a favor de ellos en el juicio, pasarían como parte de las naciones.
Entonces, ¿qué pasará con los judíos, con los ortodoxos y las distintas ramas del judaísmo? ¿Qué pasará con ellos en la Satanás de Yahushua? ¿No habrá justificación para ellos? Okay, espero haya quedado claro. Dice, ¿es verdad que el diablo le pidió a Hitler que reprodujera el infierno sobre la tierra? No he leído nada al respecto. Tendría que... O sea, si tiene alguna información, hermana, de dónde salen esas dos cosas que me dijo, me la puede enviar. Me gustaría ver cuáles son los argumentos o la evidencia de que eso sucedió. Según lo que yo he leído, o sea, según lo que he leído, y hasta eso puede ser errado por varias razones de lo que hacen con la historia los impíos que la controlan, que Hitler le pidió al enemigo ser una vasija para él, o sea, que Satanás lo utilizara para establecer su reino en la tierra. Eso es lo que sí he escuchado, y que Hitler andaba en busca de muchas reliquias religiosas, por decirlo así, que estaba buscando la lanza del destino, como le llaman, a la que le clavaron a Mashiach en el costado cuando se dieron cuenta que estaba muerto. De hecho, se dice que cuando encontró eso fue que hizo esa oración para que Satanás lo utilizara como vaso, tanto así que hay algunos que consideran que el anticristo va a ser un clon de Hitler. Y hay una película que se llama Los Niños de Brasil, en la que parecen decir que a Hitler lo clonaron varias veces esperando que se levantara en el futuro un nuevo líder similar a él. Pero eso así como me lo pone, es que en realidad como que el Satanás le pida algo a alguien. Yo creo que Satanás es demasiado engreído y soberbio como para pedirle algo a alguien. Por otro lado, Satanás no está a cargo del infierno. El infierno fue creado para echar a Satanás. Satanás sigue como encargado de la tierra, por eso es el poderoso o el Dios del mundo, como le llaman. Entonces, por otro lado, lo que sí más o menos ha pasado con los Illuminati, no necesariamente con Hitler o solo con Hitler de ser el caso, es que como los ángeles caídos se rebelaron a Yahweh, no tienen la conexión con Yahweh para recibir el poder, sino que lo tienen que obtener a través de los humanos, porque los humanos fueron hechos imagen y semejanza de Yahweh. Entonces Yahweh puso parte de su poder en nosotros, que sería la fe. Entonces cuando una persona pone su fe en un ángel, le está dando poder al ángel. Entonces el ángel, por decirlo así, es como si, por ejemplo, un niño o joven se revela en su casa a sus padres, los que le daban todo, comida, casa y todo lo demás, y se va de la casa. Cuando se dé cuenta que no tiene nada, tendría que volver a sus padres. Pero si se encuentra una fuente que le provea comida, casa y todo, muy seguro se mantendría en rebelión y se haría peor. Más o menos eso es lo que pasa con los ángeles. Se alejaron de la casa, del cielo, de Yahweh, y recibieron de los hombres la fe para mantenerse ellos alejados en rebelión. En sí, una de las cosas que le da poder a los ángeles, ya que se alejaron del aspecto positivo, es ahora el aspecto negativo de esta realidad, es la oscuridad. Entonces, una de las cosas que han visto que les da mucho poder a los ángeles, demonios y demás, es el miedo del ser humano, lo cual está representado, por ejemplo, entre otras cosas, en la película Monsters Inc., donde asustan a los niños para llevar energía a su mundo. Eso también se conecta con el adrenocromo, que es lo que utilizan los Illuminati como una droga al tomarse la sangre de los niños llena de adrenalina después de haberlos asustado bastante. Tristemente es una realidad. Entonces eso en Monsters Inc. ahí muestran cómo estas entidades buscan mantener al ser humano asustado para ellas pasar alimentadas. Por eso también lo del COVID y mantener a todo el mundo con miedo. Todo es una ilusión, pero todo el mundo con miedo, alimentando entidades negativas. Y entre más las alimenten, se vuelven más fuertes. Y si se vuelven más fuertes, van a tener más control sobre las personas que les han dado ese control a través del miedo que han tenido. Entonces todo eso para decir que no necesariamente que Satanás les diga a Hitler, hey, puedes por favor hacer el infierno en la tierra, sino que a través de mucho tiempo, a través de mucha influencia, les hagan pensar a estos Illuminati y gente que está en control del mundo, que al tener a la humanidad con miedo, ellos van a poder obtener más poder.
se va a poder ver más la manifestación del reino de su poderoso en este mundo, al mantener a la gente, como dice la escritura, que Yahushua nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero la paz del mundo es a través de miedo. Entonces ponen a la gente con miedo para ofrecerles paz, pero eso no sería claramente paz. Verdadera paz no lo es una ilusión. Entonces, en cierta forma, sí es una realidad que quieren traer todo lo malo a esta realidad, que el mundo se vuelva negativo, oscuro, para que se pueda volver un espacio para ellos, al ser ellos ya ahora de la oscuridad. Pero así, algo literal, como que el diablo le haya pedido a Hitler, como si Hitler pudiese hacer algo por el diablo, sí es lo que veo difícil, pero podría leer alguna información si tiene algo, hermano. Dice por acá, hermano, ¿crees que nos reconoceremos en el mundo venidero? ¿Tendremos memoria de nuestra vida terrenal? Sí. Sí, los muertos se reconocen entre sí. De hecho, se reconocen más que cuando estaban en la tierra. Lo vemos en Lucas 16, por ejemplo, que el rico al morir e ir al infierno ve a Abraham en el paraíso y lo reconoce. Y la escritura no dice que hubiesen sido contemporáneos. Por ende es sorprendente que reconociera a Abraham. Reconoce al hombre que pedía a su puerta, que estaba en el paraíso también. Entonces vemos que sí vamos a reconocernos. De hecho, la escritura dice que cuando una persona muere es reunida con sus antepasados. Si es reunido con sus antepasados es porque van a andar juntos otra vez, se van a reconocer, entre otro montón de cosas. Lo que vamos a olvidar es el dolor, vamos a olvidar el mal, el sufrimiento, pero no vamos a olvidar quiénes somos, qué hicimos, qué pasó, para qué vinimos, porque este mundo es para que aprendamos la lección. Este mundo es lleno de pruebas, exámenes para que crezcamos, y entrar a la nueva realidad va a ser la graduación, básicamente. Quisiera saber más de ese segundo cielo y de lo que pasó antes de echar afuera a Lucifer. Entonces, con respecto al segundo cielo, ese es el cielo de los ángeles, ¿verdad? El primer cielo es el que nosotros los humanos podemos ver, donde están las estrellas, llamado firmamento. El segundo cielo es la realidad de los ángeles. Por eso los ángeles son representados por los pájaros, por las aves, porque las aves habitan los cielos, ¿verdad? Es en los cielos donde se mueven. Entonces, en el segundo cielo se encuentran los ángeles que Yahweh creó para funcionar como conectores y representaciones, conectores entre el cielo y la tierra, entre los humanos y el creador de los espíritus, y como representación por el hecho de que los ángeles para nosotros son invisibles, a menos de que por alguna razón tengan que hacerse visibles, pero en sí los poderes que Yahweh puso en el segundo cielo, a pesar de ser visibles entre ellos, para nosotros en esta realidad son invisibles, como la materia oscura, por ejemplo, lo que andan tratando de encontrar con el colisionador de partículas en CERN, Dark Matter o materia oscura, que viene siendo muy posiblemente la materia de la cual están hechos estos seres. Entonces, por eso, al ser dos tipos de materia completamente contrarios, la materia de esa realidad no es visible para esta, y la de esta realidad no sería visible para la otra, a menos de que la accesen, porque al estar en un cielo más alto que este, por decirlo así, es como el estar por encima de algo da poder, autoridad al que está arriba, ¿verdad? Por eso normalmente el estar arriba representa ser autoridad, o las autoridades son puestas en lugares altos. Cuando se está en guerra, por estrategia y demás, estar en un lugar alto es positivo, ayuda en la guerra, y por eso Yahweh estableció todo así, y Él estableció su trono en los cielos y la tierra como el estrado de los pies. Entonces, en el segundo cielo puso a los ángeles, que, repito, en su misma realidad son visibles, pero para nosotros en esta realidad terrenal son invisibles. Con lo que decía ahora, es como nosotros tratando de ver para arriba y ellos estando tan alto que no somos capaces de llegar a verlos.
pero ellos estando arriba nuestro pueden volver para abajo y sí pueden llegar a observarnos. De hecho, hay unos tipos de ángeles, una porción de ángeles que son llamados los vigilantes, y son los que están encargados de ver a la humanidad y cuidar y demás, pero algunos de ellos fueron los que se rebelaron en el tiempo de Enoch, descendieron a la tierra y tuvieron relaciones con las mujeres y dieron a luz a los gigantes en el tiempo de Enoch, en el tiempo de Noé e incluso después del diluvio. Entonces, en sí creo, o sea, hay mucho que se podría decir, más que todo por lo que uno puede encontrar en los libros gnósticos. Cuando Yahweh hizo a Samael, ¿verdad? Como ya expliqué más o menos al inicio, Yahweh le permitió, le dio poder a través de la Ruach de sabiduría para crear montones de palacios, por decirlo así, y 7 niveles en sí. En el segundo cielo hay 7 niveles, como si fuera un edificio con 7 pisos. Esos son los que en el judaísmo son llamados los 7 cielos. Entonces en el judaísmo se habla de 7 cielos. Esos 7 cielos del judaísmo, todos se encuentran dentro de lo que ahorita he estado llamando el segundo cielo. Por ejemplo, el arco iris es uno, pero se separa, ¿verdad? Es la luz que se separa en 7 colores. Igual el segundo cielo se separa en 7 partes. Diferentes malajim, diferentes ángeles con diferentes trabajos, por decirlo así. Yahweh se encuentra por encima de ese cielo y la realidad de Yahweh es completamente invisible. Entonces por eso los ángeles, que son invisibles para nosotros, representan la realidad del Todopoderoso, la realidad más alta. La realidad de Yahweh es tan elevada que si no fuera porque Yahweh hace los ángeles, el humano no podría ni siquiera haber llegado a imaginarse o entender absolutamente nada al respecto. Entonces Yahweh hizo los ángeles para ayudar a conectar al menos la mente del ser humano con la espiritualidad, y para la otra realidad, cuando se haga uno con nosotros, ya no se va a necesitar el mundo de los ángeles, por decirlo así. Yahweh va a dejar el segundo cielo para nosotros, y algunos ángeles van a ser echados en el fuego por su rebelión. Los otros ángeles, por decirlo así, habrían sido convertidos en humanos y creyentes en Mashiach para poder entrar en la otra realidad, porque la única forma de entrar en la otra realidad es a través de agua y espíritu, o sea, naciendo en este mundo y aceptando a Yahushua al Mesías. Esa es la única forma de entrar en el otro mundo. Entonces esa es la única forma en que los ángeles pueden entrar a la otra realidad. Por eso está escrito que el mundo por venir, que los ángeles no fueron sujetos al mundo por venir, o sea, los ángeles fueron creados para esta realidad, y existirían durante todo el tiempo de esta realidad, pero cuando esta realidad sea destruida, igual los ángeles, a menos de que hayan venido a este mundo y aceptado Mashiach, vuelvo y repito, nacido de agua y de espíritu. Ahora, algo curioso que entiendo es lo que la mayoría de la gente interpreta por cómo se ha enseñado en el cristianismo, es que, como me dice acá, y de lo que pasó antes de echar afuera a Lucifer. Como dije, Samael fue el ángel que fue echado fuera o condenado incluso antes del ser humano ser creado. Y hay muchas cosas que parecen indicar que fue la caída de Samael y su ira en contra del Altísimo por el juicio que destruyó todo lo que había sido creado hasta el momento, al menos en esta realidad que hoy en día llamamos tierra. Y por eso cuando Yahweh hizo los cielos y la tierra se encontraba desordenada y vacía. Después vemos que Satanás, en este caso Lucifer, que sería hijo de Samael, y esto, ahí, bueno, hay muchas otras cosas que decir, muchas conexiones poderosísimas con Génesis y demás, que es parte de lo que, bendito Yahweh, aprovechamos a hablar en la congregación cuando hacemos paseos y demás, la pasamos así en la madrugada. Son esos más o menos los temas de los que hablamos, por el hecho de la profundidad y la necesidad de que sean entendidos, entonces por cualquier cosa, para que se hagan preguntas y demás. Entonces no voy a entrar muy a fondo ahorita en ese aspecto, pero en sí Samael y Lucifer fueron puestos a izquierda y derecha de Yahweh para representar la injusticia y la justicia, izquierda y derecha, ¿verdad? Por eso el derecho, ¿verdad?, representa la ley, lo que es legal, y por eso Satanás utiliza la ley, la Torá, para acusar al hombre. Heilel, Lucifer, fue puesto a la derecha, Samael fue puesto a la izquierda.
Samael representa lo que es completamente malo, obviamente malo. Lucifer representa lo que se hace pasar por bueno, siendo malo. Entonces termina siendo peor, porque es más engañoso, porque utiliza el bien como su fachada, como su máscara. Entonces, Lucifer y Samael ambos querían la adoración del ser humano, y cada uno fue a su manera. Entonces no voy a entrar muy a fondo, más que todo con lo de Samael, pues aquí me pregunta por Lucifer. Lucifer descendió y le dijo a Eva que comiera del fruto. Eva le hizo caso, comió del fruto, y con eso, con esa acción, Lucifer mostró que lo que quería era alejar al ser humano de la obediencia al Creador Todopoderoso, y que quería obtener autoridad sobre el ser humano por deseos egoístas. Entonces, desde ese momento, Lucifer fue, básicamente perdió el favor de Yahweh. Perdió el favor de Yahweh. Para Yahweh un día son como 1000 años, dice la escritura. Eso se refiere a que un milenio en la tierra se percibe como un día en el segundo cielo. Entonces los ángeles han pasado un día, o sea, así como nosotros percibimos un día, un ángel pasa ese mismo tiempo, percibe esa misma cantidad de tiempo, y en la realidad más baja, que es la tierra, ha pasado un milenio entero. Entonces la creación esta duraría 6 milenios, bueno, en realidad 7 milenios, pero la historia humana con pecado, 6 milenios. Por eso el Shabbat es el séptimo milenio. Entonces, 6 milenios en el segundo cielo serían 6 días. Entonces, por decirlo así, a Lucifer se le avisó, se le dio un preaviso por lo que hizo al inicio de esos 6 días, para que se preparara y presentara pruebas, porque va a ser echado de su posición como poderoso de este mundo. Cuando llega y mata a Yahushua, confirma, por decirlo así, la decisión del jefe de por qué lo despide. Obviamente Satanás, al hacer eso, espera haber obtenido suficiente evidencia de que el ser humano lo prefiere a él, a Satanás, y no a Yahweh o a la verdad. Entonces Satanás durante esos 6 días, los 6 milenios, ha buscado evidencia de que el ser humano prefiere el mal, prefiere al maligno, no quiere al Todopoderoso, etcétera, etcétera, para después en el juicio, según él, poder ganar el juicio, puesto que la humanidad, la creación del Todopoderoso, lo habría escogido a él. Entonces eso es lo que más o menos, por decirlo de alguna manera, espera él. Entonces le han dado 6 días para obtener pruebas, pero él todavía no ha sido echado del cielo. Por eso, o sea, literalmente, físicamente, Lucifer todavía permanece en el cielo. Por eso sigue siendo el poderoso de este mundo, porque está encima del mundo, en el segundo cielo. Por eso dice la escritura que es el príncipe del poder del aire. Y por eso es que estamos en guerra contra principados, autoridades que están en lugares celestiales, como dice Efesios. Entonces estamos en una guerra contra ángeles que están en los cielos. Esos ángeles son Lucifer y el tercio de los ángeles que se rebelaron con él, y son los que van a caer en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 se revela la caída de Lucifer. Mucha gente la ve como si ya se hubiese cumplido, pero es algo que se va a cumplir en la mitad de los últimos 7 años. Cuando matan a los 2 testigos, los 2 testigos resucitan 3 días y medio después. El testigo, como Moshe, asciende a los cielos, se le da autoridad y va como Micael en Apocalipsis 12 y saca a el dragón con el tercio de sus ángeles y los echa en la tierra. Y ahí es donde Lucifer viene a la tierra y se hace pasar por dice ser Dios en la tierra, dice ser el Cristo. Entonces ahí es donde lo van a aceptar, y eso es lo que se conoce como el anticristo. Pero el mundo tristemente va a ser engañado por la forma en que se va a manifestar. Y eso es cuando lo echan del cielo para que llegue a la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo, como dice Apocalipsis 12. Entonces, sabiendo que le queda poco tiempo, vemos en Apocalipsis 12 que le queda poco tiempo, que es ahí donde sacan al dragón con el tercio de sus ángeles para que caigan en la tierra. Y en Daniel vemos que el tiempo que se le da son 1290 días. Ese es el poco tiempo que le queda. Entonces vemos que Satanás cae hasta el puro final. Ahora, hubo un momento donde los discípulos llegaron a donde Yahushua y le dijeron: es que en tu nombre se nos sujetan los demonios. Y Yahushua les dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Eso se puede interpretar de varias maneras. Por un lado, Satán es un título que se puede utilizar para referirse a Samael, a Lucifer y a Azazel. Samael cayó en el puro inicio. Azazel vino a la tierra y fue
preso en el abismo en los tiempos de Noé, Heilel va a caer hasta nuestro tiempo, muy pronto. El hecho de que dice que vio a Satanás caer como un rayo se puede interpretar como Samael o como Azazel, o lo vi como en profecía. O sea, Yahushua vio la caída de Lucifer proféticamente, porque Yahweh habla del futuro como si fuera pasado, porque para él ya todo se ha cumplido, puesto que él no está atado al tiempo, sino que está por encima del mismo, ya que él es eterno. Entonces, también el hecho de que dice yo vi a Satanás caer como un rayo en Lucas, eso con lo que le habían dicho los discípulos en el contexto, lo que indica es, sí, ustedes estaban sacando demonios, y cuando ustedes estaban sacando demonios, eso me reveló a mí que el reino de Satanás se está viniendo abajo. El hecho de que ahora hay discípulos en el nombre de Yahushua sacando demonios es una confirmación de que el reino de Satanás viene para abajo y va a suceder así de rápido como cuando cae un rayo. De hecho, a los dos testigos todo parece indicar que los van a matar con fuego del cielo, muy posiblemente un rayo. Esa muerte de los dos testigos es lo que va a provocar la caída de Lucifer, porque días después, como ya expliqué en Apocalipsis 12, con la resurrección de los dos testigos, el último sube al cielo, se le da autoridad y así saca a Satanás con el tercio de los ángeles. Entonces, espero eso haya quedado claro. ¿Yahushua tuvo descendencia? O sea, ¿él tuvo hijos o hijas? No. En el sistema, el Illuminati y otras cosas quieren meter esa idea. Por si algo, es algo que han estado tratando de vender desde el Código Da Vinci, en realidad desde más atrás, pero el Código Da Vinci fue lo que lo hizo popular o famoso. Después las películas de que tuvo hijos con María Magdalena y todo eso, y al parecer, según una persona me escribió hace unos días, es algo que otra vez se está hablando mucho ahorita, los de QAnon, curiosamente, que ahora los mencioné temprano. Entonces, según la escritura, él no tuvo hijos, él murió sin tener hijos, pero hay gente que cree que sí, para así poder inventar que son descendientes de. Y la importancia de lo que Yahushua vino a hacer es espiritual. Entonces la descendencia, como dice la escritura, hablando proféticamente, no se podría contar. ¿Por qué? Porque sería espiritual. Los que creen reciben la vida eterna. La descendencia genética se muere con los años. La descendencia espiritual recibe vida eterna, por ende se multiplica. Nunca resta, sino que solo se multiplica. En este mundo la gente se multiplica, pero después se muere. Entonces quieren hacer algo terrenal que Yahweh vino a hacer espiritual. Dice aquí, otra pregunta. ¿Existe hasta el día de hoy el Arca de la Alianza y en qué lugar fuese posible que estuviera? Sí considero que existe, considero que el sistema la tiene en su poder. Hay varias películas, series, cosas así donde han puesto como pistas o han dado a entender que están en su poder. Según algunos de los sacerdotes o judíos de allá de Israel, dicen que ya tienen todo listo, solo necesitan el permiso de construir el templo. Si dicen eso, eso indicaría que posiblemente ya tienen el arca. Hay judíos que han dicho tener el arca escondida ya, haberla encontrado hace un tiempo. Por otro lado, había un hombre que se llamaba John Wyatt, que él dijo haber sido el que la descubrió y que le informó al gobierno de Israel y que ellos la agarraron. Entonces eso iría de acuerdo con lo de que ya estaría en su poder, pero no estoy diciendo un 100% que yo considere que lo que testifica John Wyatt sea cierto. Es muy particular, fue una persona que según él, según los testimonios que da, se encontró casi que todo lo que estaba en la escritura. Lo ven como el Indiana Jones bíblico. Entonces, por otro lado, se dice que tienen un arca en Etiopía, la tienen escondida, hay un sacerdote que la cuida, que da su vida, básicamente dedica su vida a cuidarla, y muchos se han muerto por acercarse. Pero esa en particular yo considero, por algunas otras razones, que es una copia del arca que Salomón mandó a hacer para dar al hijo que tuvo con la reina de Saba. Shlomo tuvo un hijo con la reina de Saba, y después de madurar, fue a donde su padre y le dijo que él quería hacer una copia de Jerusalén en África, y por eso es que hay muchos lugares en África con los mismos nombres de Israel, tanto así que hay gente que ha llegado a considerar que Israel estaba en África originalmente.
Entonces que este hijo de Shlomo le dijo: yo quiero hacer una copia del templo de Jerusalén y demás, y Shlomo le habría regalado una copia del arca para que la pusiese en ese templo que iba a construir. Entonces muy posiblemente ese es el arca que tienen en Etiopía, que es lo que algunos consideran era de donde venía la reina de Saba, que se menciona en la escritura. Entonces muy posiblemente el sistema ya la tiene, posiblemente en manos judías, pero eso sigue siendo algo completamente físico. Así como Yahushua dijo: destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días, se podría decir con respecto al arca. El arca es solo una representación del poder de Yahweh. El arca es el trono de Yahweh en la tierra. El último es el trono, por ende el último es el arca. Yahushua es el templo, primero y último, templo y arca. En Apocalipsis 11, cuando el último entra al cielo, el arca se deja ver en el templo. Eso es cuando el primero y el último se hacen uno, y se da la inauguración de primero y último como uno. Así como la inauguración del templo, cuando el arca fue puesta en el lugar purísimo, cuando Shlomo la inauguró en Reyes. ¿Podría explicarme qué son las otras dimensiones? Que no sé si existen o no, ni qué son, cómo puedo entender. En sí, digamos, en lo que es la ciencia de este mundo, que lo que más bien buscan hacer es alejar a la gente del creador. Entonces buscan excusas y formas de explicar el mundo espiritual. Entonces ahora han salido con los mundos paralelos. Entonces la forma en que ellos lo explican es que existe una cantidad infinita de mundos o universos paralelos a este. Por decirlo así, están en el mismo espacio, pero en diferente... es una realidad paralela. Entonces, como ocupando el mismo espacio sin afectar los unos a los otros. Como por ejemplo, cuando uno usa la radio, si es que todavía, bueno, bendito Dios los que están en urbano, pero me refiero más que todo cuando uno usa la radio de esas de perilla, que tiene que pasar de una frecuencia a otra, uno se encuentra en que entre una radio y otra hay varias frecuencias en las cuales solo se oye bulla o mezcla de palabras o de dos radios y cosas así. Cuando uno llega a la frecuencia correcta, por ejemplo 105.9, entonces logran escuchar lo que estoy diciendo, se logran conectar con esta frecuencia en la cual estoy, la cual está en el aire. La antena obtiene la información cuando uno con la perilla le dice: quiero esta frecuencia. Entonces cuando con la perilla uno le dice 105.9, se conectan con urbano y logran escuchar lo que digo. Si corren la perilla un poco, ya no pueden escuchar, empiezan a escuchar a otro. Así vendrían siendo las diferentes dimensiones. Están en diferentes frecuencias, todas en el mismo espacio. Nosotros, por decirlo así, estaríamos diseñados para la frecuencia en la que habitamos, y cada otra realidad paralela estarían en una frecuencia un poco diferente. Y la forma más o menos en la que lo explican también es que, por decirlo así, habría un equivalente de uno en cada una de esas realidades paralelas. Por ejemplo, si uno sale en la mañana para ir al trabajo y va a agarrar el bus, y cuando está en la parada dice: ¿sabe qué? No sé si agarrar el bus o el taxi. Ahí se empieza a hacer una división de universos, por decirlo así. Entonces, en un universo se fue en taxi, en el otro universo se fue en bus. Entonces, por decirlo así, uno dijo: me voy a ir en bus, la verdad, me voy a ir en bus. Pero ahí se habría creado un universo paralelo en el cual se dijo: me voy a ir en taxi. Entonces, de esa manera se vendrían creando mundos infinitos en los cuales se manifiestan todas las posibilidades que puedan existir. Pero, en realidad, el Todopoderoso creó los diferentes cielos, y esos cielos son las diferentes realidades donde hay diferentes tipos de entidades: ángeles, espíritus, demonios, animales, seres humanos, microbios, etc. Todos en el mismo espacio, pero en diferentes frecuencias. A eso es a lo que yo me refiero con diferentes dimensiones cuando hablo de dimensiones. Pero el mundo, los científicos del mundo se refieren a lo que mencioné con respecto a universos paralelos.
Espero eso haya quedado claro, o al menos haya entendido un poco mejor. ¿Quién es el anticristo? El anticristo es el falso Mesías. Y con eso me refiero, es un ser que se va a manifestar diciendo ser el Mesías. Entonces usted hágase una idea de cómo el mundo piensa que el Mesías es. Como por ejemplo la Iglesia Católica lo ha dibujado y le hizo un nombre. Yahushua dijo: yo vengo en nombre de mi Padre, Yahweh, Yahushua, y no me recibéis. Cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir. Entonces, la iglesia falsa a través de la apostasía cambió el nombre de Yahushua por otro nombre completamente diferente. Después lo dibujó, dijo: así es, pelo largo, ojos claros, flaquito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hicieron un nombre y una imagen, y ese es el que adora a la gente del mundo, y ese no es el verdadero, por ende es el falso. Y si es el falso Mesías, entonces ese es el principal indicado que Satanás utilizaría para engañar al mundo entero, porque es el que el mundo ha sido programado para creer que es el Cristo. Ahora, en el cristianismo se enseña que la bestia es el anticristo, pero la bestia y el anticristo son dos seres diferentes. El anticristo es la imagen de la bestia que se menciona en Apocalipsis 13. La bestia, los cristianos lo ven como el anticristo, pero la bestia es el líder mundial. El líder mundial. Y ese líder mundial, ahorita hay como 3 personas que podrían llenar esos zapatos quizá, pero habrá que ver con lo que se llegue a dar durante la guerra que mencioné, la tercera guerra mundial. Habrá que ver, porque ahí básicamente va a sobresalir el hombre que se va a convertir en la bestia o líder mundial. Después se va a unir con el falso profeta, y estos dos van a trabajar juntos para hacerle un cuerpo a Satanás. Satanás va a entrar en ese cuerpo, y esa es la abominación desoladora, el falso Mesías. Entonces, espero eso le ayude. Dice aquí, y leo como me lo ponen, ¿verdad? Como saben, yo no uso estos nombres. Dice: si la oveja se pierde de nuevo, Jesús irá detrás de nuevo. Uno, sabiendo que es así, puede pecar de nuevo. No sé si es pregunta o afirmación, pero de ser afirmación está equivocado. No es así como funciona. La escritura también habla de que nosotros no somos de los que se devuelven. El justo cae y se levanta, pero el que decide devolverse o pecar porque cree que Yahushua lo va a ir a buscar, se equivoca, porque ese pisotea la sangre del cordero, como dice Pablo, y ya no merece salvación, sino lo que le espera es juicio. Dice después, ¿verdad? Y eso con respecto a los que van a pecar conscientemente, adrede, después de haber conocido la verdad. Dice aquí: porque se dice que Jesús irá por la oveja que se sale del camino. Entonces, si eso es así, ¿qué sabes de que dicen que cuando uno fuma no está solo, está acompañado? No sé, alguna entidad de energía, espíritu, ¿ha escuchado sobre eso? Ok, me imagino que se refiere, bueno, me parece tal vez haberlo escuchado, pero no recuerdo ni de quién, ni cuándo, ni cómo. Pero eso estaría relacionado con que las plantas, o sea, todo la creación tiene un espíritu, ¿verdad? Así como con más razón el ser vivo, y las plantas son un tipo de ser vivo, entonces tienen un tipo de espíritu. Cuando se podría decir se da fuego a una planta, lo que está en esa planta pasa a través de la persona y influencia a la persona, o puede influenciar a la persona, bueno, sí, lo que le hace sentir y demás. Entonces, en cierta forma hay una realidad en eso. Ahora, si se refiere como a entidades negativas que lleguen y se acerquen, eso por otro lado, por ejemplo, entre los chamanes, que son brujos, utilizan el tabaco para atraer entidades, y prohíben la cannabis porque aleja a esas mismas entidades. Entonces, esto es particular porque eso también lo vemos en la escritura. El espíritu de muerte estaba trayendo una plaga sobre Israel, y Yahweh le dijo a Moshe que le dijera a Aarón que agarrara el incienso y fuera y quemara incienso donde estaba pasando la plaga. Curiosamente, entre el incienso, uno de los ingredientes es canebesem en hebreo, que viene siendo cannabis en español. Y cuando Aarón llevó el incienso y lo puso en medio del pueblo de Israel, por donde iba pasando la plaga de muerte, la plaga se detuvo inmediatamente. El espíritu de muerte no pudo atravesar la pared de humo. Entonces hay unos humos, unas plantas
que atraen unas entidades negativas y otros que las alejan. Se podría decir entonces que si uno aleja entidades negativas, muy posiblemente acerca positivas, o es en sí algo positivo. Dice aquí, está bien pronunciar las palabras santo y sagrado. Como les he dicho, ¿verdad? Bueno, sí, yo no las utilizo porque están conectados con la adoración de Sacras, el dios Sol. Por eso a los santos los dibujan con un aro amarillo sobre sus cabezas, alrededor de sus cabezas, para dar a entender que son enviados por el Sol, que son mensajeros del Sol, no del Todopoderoso. Entonces sí, por eso es que no utilizo esos términos y prefiero usar apartado, puro o kadosh. Citas del segundo éxodo, eso era lo que buscaba. Entonces vamos a ver por acá. Verá, por supuesto, siempre está Apocalipsis 12, que es, como siempre he mencionado, cuando la mujer, la congregación, huye al desierto. Eso es el segundo éxodo, la huida. Entonces, en general, Apocalipsis 12. Pero por otro lado, en Mateo 24, 15 y 16 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar apartado la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esto, curiosamente, de la abominación desoladora fue algo que sucedió para un tiempo como en el que nos encontramos ahorita, en Hanukkah. El 15 de este mes en el que estamos, llevaron la abominación desoladora al templo, y el 25, que es el día en el que estamos, sacrificaron animales impuros al falso Elohim, como 25 de diciembre. Entonces, los griegos, adorando a Zeus, Dios, Júpiter, con el sacrificio de un cerdo, que fue llamado la abominación desoladora, eso es una representación del falso Mesías, Satanás, que es como un cerdo, se hace pasar por puro pero no lo es, entrando en el cuerpo humano, que es el templo, para decir ser el Cristo. Y curiosamente, en ese mismo día las naciones celebran el nacimiento del que les han predicado en la apostasía, puesto que Yahushua HaMashiach no nació el 25 de diciembre, no se llama Jesús y no se ve como lo pintan a Jesús. Entonces dice: por tanto, cuando veáis en el lugar apartado la abominación desoladora, que normalmente esto lo interpretan en lo más literal, sería cuando veáis a la bestia entrando al templo. Pero en lo espiritual, que es lo que normalmente no toman en cuenta, es que en la escritura, a partir de Yahushua, cuando él dijo: destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días, significa que al él resucitar, él sería el templo oficialmente de Yahweh. Entonces, después vemos en la escritura que el cuerpo humano es el templo de Yahweh. Por ende, si el cuerpo humano es un templo, cuando la abominación desoladora entre al templo, sería cuando Satán entre a un cuerpo humano que tenga para él, para poder habitar en esta realidad. Cuando veáis en el lugar apartado la abominación desoladora, o sea, cuando veáis la manifestación del falso Mesías, de la que habló el profeta Daniel. Esto es importante porque, repito, en Hanukkah fue cuando se cumplió esto en un reflejo, un paralelo. Hanukkah, o el establecimiento de Hanukkah, se dio unos 100 años y pico más, antes de que viniera Mashiach. Entonces, antes de Mashiach venir, como 160 años antes de Mashiach venir, sucede lo de Antíoco Epífanes, lo del cerdo sacrificado en el templo, y eso lo llaman en el libro de Macabeos la abominación desoladora. Entonces, dice Macabeos que es la abominación desoladora. En el libro de Daniel salió acerca de la abominación desoladora, y también salió profetizado de Antíoco Epífanes. Entonces, para los que estuvieron en el tiempo de Macabeos, ellos dijeron: se está cumpliendo el libro de Daniel, y en cierta forma se estaba cumpliendo parte del libro de Daniel, o por decirlo así, un microcosmos de las profecías de Daniel. Entonces, cuando llega Yahushua y dice la abominación desoladora de la que habló Daniel, no me extrañaría que varias gente haya pensado en sus corazones: pero ¿cómo? Si la abominación desoladora ya apareció en el tiempo de los Macabeos. Al Yahushua decir esto, está revelando que la abominación desoladora del tiempo de Macabeos era una simple
representación de la verdadera abominación desoladora que se manifestaría en el fin. Y por eso el libro de Macabeos, la fiesta de Hanukkah y la abominación desoladora que aparece en ese relato es una representación del falso Mesías, de todo lo que va a suceder en este tiempo final, a lo que se refería a Yahushua aquí. Entonces, cuando veáis en el lugar apartado la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, ahí Yahushua da a entender que eso es profundo, no es cualquier cosa. Entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes. En Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Yahushua es un yahudí de Yahudá. Los 144.000 son representados por la tribu de Yahudá. Aquí se podría decir, ¿verdad?, que la huida es solo de los que están en Yahudá. Ahora, en el sentido literal, si el templo está en Yahudá, y esto se está hablando de una manera literal, claramente, bueno, es que en realidad el templo ni siquiera está en Yahudá, porque está en parte de Benjamín, pero es muy cerca de Yahudá. Entonces hasta eso se podría incluir para lo de la interpretación, que se refiere específicamente a algo espiritual, los que están en Yahudá espiritualmente, que están esparcidos por los 4 ángulos de la tierra, porque Yahudá es la gente descendiente de el hijo de Jacob llamado Yahudá. La gente solo lo ve como tierra. Entonces en espíritu los que estén en Yahudá, donde sea que se encuentren, deben huir, y eso se confirma con el hecho de que si uno sigue el capítulo dice, porque en esa noche irán, habrán 2 en una cama, uno será tomado, el otro dejado, habrán 2 en el campo trabajando, uno será tomado y otro dejado. Entonces en un lugar será de noche y en otro lugar será de día. Si solo estuviera hablando de Yahudá, o es de día o es de noche. Pero el hecho de que dice que al mismo momento de un lugar será de día y otro de noche indica que se está refiriendo a los Yahudim que se encuentran esparcidos por los 4 ángulos de la tierra. Donde sea que se encuentren los van a ir a buscar, porque como sabemos hoy en día se está estableciendo el nuevo orden mundial y todos los gobiernos quieren ir a obligar a las personas a ponerse algo para poder controlarlos, y eso es a lo que va a llegar eventualmente, como lo vemos en Apocalipsis. Entonces dice después Marcos 13 y 14, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, Yahushua, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, o sea, en esta realidad, en un cuerpo, el que lee entienda, entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes. Después tenemos, bueno, como dije, Apocalipsis 12:6 dice: la mujer, que se refiere a la congregación escogida, huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Yahweh para ser sustentada allí por 1260 días, 3 años y medio. Apocalipsis 12:13 y 14 dice: cuando el dragón, que es Satán, vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, que sería el vencedor, que sale venciendo y para vencer, el último. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, que también se conecta con Éxodo 19:11, mostrando que este es el segundo Éxodo. Deuteronomio 32:10 y 11, por si algo. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente, vean cómo es un dragón que cae y se convierte en una serpiente, sería Satanás entrando en el cuerpo del falso Mesías para ser ahora el anticristo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra, que son los muchos, ayudó a la mujer, que son los pocos, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. También 1 Corintios 10:1 al 12 dice, y voy a leer muy rápido porque de hecho tengo varias citas aquí, entonces voy a tratar de no explicar demasiado. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moshe fueron inmersos en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era el Mesías, pero de la mayoría de ellos no se agradó Yahweh, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Recordemos que en el desierto estuvieron 40 años, que se conectan con los 40 jubileos, que son 2000 años, o sea, lo que sucedió en el desierto se conecta con lo que ha venido sucediendo los últimos 2000 años. Por eso la roca que lo seguía era Mashiach, así como desde que Mashiach vino, ese espíritu de verdad está con nosotros y nos acompaña, si lo confesamos, obviamente.
como soberano. Entonces dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, esa roca era el Mesías, pero de la mayoría de ellos no se agradó Yahweh, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Si sucedieron como ejemplo, es porque sucedería otro cumplimiento mayor de eso que se vio en el Éxodo. Dice, para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso fue cuando se adoró el becerro de oro, que es lo que representa la apostasía. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Yahweh como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Una vez más dice acá, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces eso muestra que el Éxodo fue una representación de lo que se cumpliría en lo que ahora llamamos el segundo Éxodo. Lucas 17, 28 al 33 dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Entonces, cuando Lot salió de Sodoma, llovió fuego. Por ende, los escogidos deben salir porque va a llover. Y eso es la huida, el segundo Éxodo. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Este aquí de Lucas es clave. Está revelando que va a llegar un momento que así como Lot tuvo que salir corriendo de Sodoma, cada persona va a tener que salir corriendo un día para huir, porque van a llegar a obligar a la gente a ponerse la marca de la bestia. Después tenemos también Oseas, yendo ahora al antiguo pacto. Oseas 11, 10 y 11 dice, en pos de Yahweh caminarán, él rugirá como un león. Entonces aquí se refiere a que Yahweh se manifestaría como el último, como rey, y por eso caminarían en pos de Yahweh. Él rugirá como un león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Vendrán temblando desde el occidente, como aves, ¿verdad? Porque se les dan alas de águila, como vimos en Apocalipsis 12, acudirán velozmente de Egipto, haciendo alusión al primer Éxodo. Ahora un Egipto espiritual, el mundo entero. Y de la tierra de Asiria, como palomas. Egipto y Asiria. Egipto representa un reino religioso y Asiria político. Como Egipto, falso profeta, Asiria, líder mundial. Dice, y yo los haré habitar en sus casas, dice Yahweh. Oseas 12:9 dice, pero yo soy Yahweh tu Elohim, desde la tierra de Egipto, una vez más haciendo alusión al Éxodo. Aún te haré morar en tiendas, haciendo alusión a Sukkot, la fiesta de Sukkot, la fiesta de enramadas. Aún te haré morar en tiendas, o sea, aún tendrás que huir a los montes y vivir en tiendas por unos días. Dice, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta, o sea, de Sukkot, como los días de la fiesta. Hanukkah, que estamos empezando hoy, es un segundo Sukkot, así como habría un segundo Éxodo. Y Yahweh nos está diciendo, aún volverás a habitar en tiendas, como hiciste en la fiesta. Dice Amós 9, 13 al 15. Ciertamente vienen días, dice Yahweh, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al que lleva la simiente. O sea, cuando llegará la cosecha, cuando el tiempo se acortará de la siembra a la cosecha. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Vean lo que ha estado pasando con el volcán de La Palma, las Islas Canarias. Dice aquí, todos los collados se derretirán, y verdad, y no solo ahí, hay varios
volcanes que han estado haciendo erupción. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Y esto, ciudades asoladas y las habitarán, ¿verdad? Refiriéndose a que vamos a volver a habitar la tierra prometida. Pero también recuerden que los ángeles descendieron a la tierra, dejaron sus habitaciones celestiales, como dice la escritura, y por ende esas habitaciones han permanecido desoladas. Y es particular que aquí nos diga esto, y ya es como la segunda o tercera vez, porque decía, y los haré habitar en sus casas. Ahora dice, ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Vuelvo y repito, no literal se refiere a la tierra de Israel. Plantarán viñas y beberán de su vino, y harán huertos y comerán de su fruto. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Yahweh, tu Elohim. Entonces esto todavía está por cumplirse, porque el pueblo ha sido sacado ya varias veces y todavía falta que nos lleve de vuelta. Y lo que la gente ha pensado que ha sucedido desde 1948, porque hay mucha gente que dice que 1948 fue donde empezó el segundo éxodo, y que por ya 73, casi 74 años han estado volviendo los judíos a Israel. Pero como dije al inicio del programa, la mayoría de los que dicen ser judíos no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Entonces eso es un engaño que le han dado al mundo entero. El éxodo va a ser en un instante, bueno, en un abrir y cerrar de ojos la transformación, pero antes de eso la huida de cuestión de días, no de 40 años por un lado, ¿verdad? Porque los 40 años representan los 40 jubileos, entonces en teoría ya estamos al final de los 40 años, y por eso el segundo éxodo va a ser cuestión de días, de momentos, porque si los 40 años representaron 40 jubileos y ya estamos llegando al final de ese último jubileo, entonces es porque ya se estaría cumpliendo lo que sucedió al final del año 40 para entrar a la tierra prometida. Por eso es que al final de ahí es donde muere Aarón y Moshe, como los dos testigos tienen que morir al cerrar con el jubileo. Entonces dice por acá Jeremías 31, 7 al 11, así ha dicho Yahweh, regocijaos en Jacob con alegría, dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Bueno, sí, el hecho de que, bueno, ahorita vamos a leerlo, entonces mejor no me adelanto. Dice, haced oír, alabad y decid, salva Yahweh a tu pueblo, el resto de Israel, o sea, los pocos. Yo lo hago volver de la tierra del norte, los reuniré de los extremos de la tierra, entre ellos juntamente a ciegos, a cojos, a la mujer que está encinta y a la que dio a luz. Bendito Yahweh, ¿verdad? Incluyendo la hermana Dayana y todas las hermanas. De hecho hay varias hermanas que están por dar a luz, bueno, ya una que dio a luz hace poco, ayer si no me equivoco, bendito Yahweh. Tenemos otro hermano Billy, que también va a recibir a su hijo Ethan. Entonces que Yahweh bendiga ahí a toda la familia por allá. Dice, a ciegos y a cojos, a la mujer que está encinta y a la que dio a luz. Esto es importante porque tal vez me pueda estar escuchando un ciego o un cojo y diga, pero yo cómo voy a hacer en la vida para salir, para irme, para dónde agarro. Si gente que sabe, bueno, que tiene todas las capacidades, cuando se da cuenta de la huida, ya se preocupan y se preguntan. Imagínense una persona con discapacidades. Yahweh promete que va a hacer a la persona capaz de, no necesariamente sanándolo en ese mismo instante, va a hacer la transformación días después, pero para salir a huir tiene que tener fe, y Yahweh va a ayudar con otros hermanos y demás de la congregación, o simplemente puede que dé la vista para que el ciego pueda encontrar su camino fácilmente. Entonces dice, a ciegos y a cojos, a la mujer que está encinta y a la que dio a luz, en gran compañía volverán acá, irán con llanto, mas con misericordia los haré volver. Irán con llanto, eso muestra que por ser una prueba, la huida, la gente va a huir
y muchos van a andar preocupados, asustados, con llanto. Dice, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy el padre de Israel y Efraín es mi primogénito. El último viene de Efraín, por eso dice esto acá. Oíd palabra de Yahweh, naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Las costas que están lejos. Decid, el que dispersó a Israel, lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Por eso Yahushua viene y en Juan 10 nos dice que Él es la puerta y el buen pastor, primero y último. El último viene como el buen pastor a recoger a las ovejas del rebaño para hacerlas pasar por la puerta hacia la vida eterna. Entonces dice, el que dispersó a Israel lo reunirá y guardará. Bendito Yahweh, que viendo la historia podemos reconocer que Yahweh nos esparció por el mundo entero, como Él lo prometió en Deuteronomio. Entonces, si prometió eso y lo hizo, sin duda, porque podemos ver hacia el pasado y notarlo, entonces podemos confiar, puesto que aquí también está diciendo que nos recogerá. Podemos estar completamente confiados en su redención. El que dispersó a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y bueno, todavía faltan unas cuantas, voy a tratar de acelerar. En Miqueas 5, 3 al 5 dice, pero los dejará, refiriéndose al Mesías, hasta el tiempo que dé a luz, 2000 años después, la madre del último, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos, los 144,000, dice, volverá junto a los hijos de Israel, y él se levantará y los apacentará, el buen pastor, con el poder de Yahweh, porque viene como Boaz, con poder, con la grandeza del nombre de Yahweh su Elohim, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Cuando el asirio, o sea la bestia, venga a nuestra tierra y entre en nuestros palacios, entonces enviaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. O sea, el último con 7. Y hay varias cosas que ya he explicado. Ese capítulo está grabado por si algo lo pueden ver en el camino de Yahweh. Ya que estamos con lo de las citas del segundo Éxodo, continúo aquí. Isaías 43, 5 y 7 al 7 dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. Aquí es uno de los versos donde vemos que el último vendría del occidente. Y no solo el último, también parte de los 144,000. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los llamados de mi nombre, que para estima mía los he creado, los formé y los hice. Para estima mía, eso es Atzilut, el primer nivel, emanación, la estima. Los he creado, Beriyá, creación. Los formé, Yetzirá, y los hice, Asiyá, los 4 niveles de creación. Isaías 43, 18 y 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, o sea, como ni se acuerde del Éxodo. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Como no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que sucedió va a ser, todo lo que fue será, y lo que será ya fue. La historia se repite. Entonces, con lo que ya ha pasado, cuando se repita la historia, lo vamos a poder reconocer si tomamos en cuenta lo que ha sucedido y Yahweh nos ha revelado en la escritura. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. En vez de estarse preocupando por lo que pasó, debemos estar atentos a lo que se va a repetir. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la tierra estéril, como lo hizo en el desierto en la salida del Éxodo. Otra vez abriré camino en el desierto, se refiere que otra vez vendrá Yahweh a la tierra como un camino en medio del desierto, que es esta tierra donde no hay agua de vida. Pero en el aspecto de lo que va a suceder al puro final está diciendo, otra vez voy a sacarlos
de las tierras en las que se encuentran para llevarlos a la tierra prometida. En Isaías 11, 15 al 16 dice: secará Yahweh la lengua del mar de Egipto, y con el poder de su aliento levantará su mano. El último, Yahushua el primero es el brazo. Levantará su mano sobre el río, lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, como cuando se separó el mar de juncos. Y habrá camino para el resto de su pueblo, ese día Yahushua, el camino para los escogidos, el que quedó de Asiria, el pueblo que quedó de Asiria, que quedó de la bestia en este tiempo final, los que van a sobrevivir, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. O sea, de la misma manera que se dio en el éxodo, se va a volver a dar en este, o sea, un segundo éxodo. Isaías 27, 12 y 13 dice: acontecerá en aquel día, fin de los tiempos, que trillará Yahweh desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, como sabemos en Corintios y en Tesalonicenses, la gran trompeta que va a sonar, la 7ª trompeta de Apocalipsis, para recoger en la cosecha a los 144,000 escogidos. Se tocará con gran trompeta, vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yahweh en el monte apartado, en Jerusalén. Ezequiel 20, 33, 37 dice: vivo yo, dice Yahweh el soberano, que con mano fuerte y brazo extendido y el ardor de mi ira he de reinar sobre vosotros. Os sacaré de entre los pueblos y reuniré de las tierras en que estáis esparcidos. Con mano fuerte y brazo extendido y el ardor de mi ira os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, o sea, estaría presente, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto a través de Moshe. Así litigaré con vosotros, dice Yahweh el soberano. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, a través de Mashiach. Por eso el último viene a confirmar el pacto. Ezequiel 11, 17 dice: di por tanto, así ha dicho Yahweh el soberano, yo os recogeré de los pueblos, os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Isaías 51, 10 y 11 dice: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Yahweh, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, que curiosamente es donde está el sello del poderoso vivo, el nombre del Padre y del Hijo, como lo vemos en Apocalipsis 14, 1. Tendrán gozo y alegría, y oirán el dolor y el gemido. Isaías 49, 12. He aquí, estos vendrán de lejos, unos del norte y del occidente, y otros de la tierra de Shinim. Jeremías 3:18. En aquellos tiempos irán de la casa de Yahudá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Jeremías 16:14 al 17 dice: no obstante vienen días, dice Yahweh, ya casi terminamos, gente, en que no se dirá más, y este es importantísimo. No obstante vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más: vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. O sea, va a llegar un momento en el que se va a dar un éxodo tan sorprendente, tan poderoso, que el primer éxodo no va a ser nada en comparación. Los milagros del primer éxodo, la separación del mar, el que la roca diera el agua, el que la roca lo siguiera, el que lloviesen codornices, el que lloviese maná, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los milagros que Yahweh hizo en el éxodo y que son tan sorprendentes y que usa Hollywood y todo eso, no van a hacer nada comparado con lo que Yahweh está por hacer. Por eso dice por acá: no se dirá más: vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado. Pues yo los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Yo envío muchos pescadores para la cosecha del trigo, dice Yahweh, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores para la cosecha de uvas, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultan, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Jeremías 23, 7 y 8 dice: por tanto vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más: vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto,
este es el 23, se parece muchísimo. Si no, vive Yahweh, que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Entonces, dos versos muy similares en Jeremías confirmando el segundo éxodo. Jeremías 30, 10 y 11 dice: tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Yahweh, no te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos. Perdón, el que te salvo de lejos. A ti y a tu descendencia, dice, de la tierra de tu cautiverio. Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Ya no habrá más ningún peligro, ningún enemigo. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahweh, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, los 144,000 escogidos, aunque te castigaré con justicia, en el caso de los muchos, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Dice aquí, y ya está la última, Isaías 11, 10 al 12, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Yishai, que sabemos es Yahushua, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, porque está a la derecha del Padre en los cielos, será buscada por las gentes, y su habitación será estimada. Buscada por las gentes, porque la gente está esperando la salvación. Su habitación será estimada porque se encuentra en el cielo a la derecha del Padre. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, fin de los tiempos, que Yahweh alzará otra vez su mano, o sea, la segunda manifestación, otra vez su mano, o sea, un segundo éxodo, porque se habla de levantar su mano para el primer éxodo, para recobrar el resto de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Shinar y Hamat. Aquí menciona 7 lugares para representar toda la tierra, porque el 7 representa completitud terrenal. Y en las costas del mar levantarán pendón a las naciones, juntarán los desterrados de Israel, y desde los 4 confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Yahudá. Onu puede ser la bestia, ya que toma como su símbolo el leopardo con la boca de león y pies como de oso, y así se quiere dar a conocer como guardián de la paz. Pues sí, está muy interesante esa relación que se da. Ahora, por si algo, o sea, se dice que es un jaguar mezclado con águila, pero sin duda sí se podría interpretar como lo revela Apocalipsis 13 o incluso Daniel 7. Entonces, en Antiguo y Nuevo Pacto vemos un felino con alas de águila como representación de la bestia. Entonces sí puede ser una señal bastante, pues, obvia, por decirlo así. O sea, podría ser que la ONU llegase a ocupar ese lugar, o al menos a ser una parte fundamental del imperio de la bestia. Pero sí, habrá que ver cómo se manifiesta, repito, con lo que viene en el segundo sello, en lo de la Tercera Guerra Mundial. Y sí, muy particular con eso, el guardián de la paz, ¿verdad? Y como dice la escritura, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Y estaban hablando de paz y seguridad cuando pusieron esa estatua.